Así que vamos a comenzar con el tema de hoy y tiene que ver acerca de lo que es la envidia y los celos. Eh, la pregunta es, ¿la envidia y los celos son un espíritu? ¿Son de pronto producto de la carne? ¿Son realmente allí alguna situación que surge, digamos, por nuestra mente, por lo que pensamos? El tema que vamos a tocar hoy es tratar de descifrar y sobre todo esclarecer realmente por qué se origina o de qué manera se origina la envidia y los celos. Digamos, puede ser que es una actitud, podríamos llamarlo así, algo que surge a veces dentro de nosotros, de la cual no sabemos ni por qué sale o por qué se obtiene o por qué genera tantos conflictos. Sabemos que por celos y por envidia se han ocasionado muertes, se han ocasionado divisiones en familia. Ha sido un tema bastante complejo, e igualmente pues está contado como entre los 7 pecados capitales. Así que vamos a entrar en materia con respecto a esto. Para nosotros ir definiendo este tema, vamos a ir primero a la cita que tenemos en Santiago, en el capítulo 3 versículos 14 al 16, que Lina nos lo va a colaborar con la lectura. Sí, mira. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Listo, mi querida Lina. En otras versiones dice, al finalizar dice, hay espíritu de demonio. Entonces, igualmente, allí pues en esta cita habla acerca de que es diabólica, o sea, proviene de una entidad espiritual que domina la carne y la corrompe, o sea, la contamina. Eso es lo que nos habla acá. Recuerden ustedes que Santiago era el hermano medio de nuestro Señor Jesucristo y acá nos da una excelente referencia acerca de lo que es la envidia y los celos. Pero para que nos quede como más claro este asunto, vamos a un ejemplo bastante importante y sobre todo muy conocido dentro de la Biblia. Vamos a conocer todo lo que tuvo que ver, la relación que tuvo allí Saúl, el primer rey de Israel, con David, el famoso David, el David que todos sabemos, que conocemos, que era aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, el que sucedió a Saúl en el trono, fue el siguiente rey de Israel. Y, pero allí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, para que podamos entender, vamos a escuchar, vamos a leer la historia de ellos. Así que vamos para la cita de Primera de Samuel, capítulo 16 versículos 14 al 23, que lo tiene, creo que Karime. No, este lo tiene tengo yo, Kelly. Aquel. lo tengo yo. David al servicio de Saúl. Entre tanto, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu maligno, enviado por el Señor, lo atormentaba. Por eso, los que estaban a su servicio le dijeron: como usted ve, Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted. Por eso, ordene usted a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor. Pues busquen a alguien que sepa tocar bien y tráiganmelo, contestó Saúl. Entonces uno de ellos dijo: yo he visto que uno de los hijos de Jesé, el de Belén, sabe tocar muy bien. Además, es un guerrero valiente y habla con sensatez. Es bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor.
Entonces Saúl mandó mensajeros a Jesé para que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Y Jesé envió a su hijo David a Saúl. Con él le envió a Saúl un asno cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito. Así David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio, y Saúl llegó a estimarlo muchísimo y lo nombró su ayudante. Y Saúl envió un mensaje a Jesé, rogándole que dejara a David con él porque le había agradado mucho. Así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Muy bien, gracias, Miqueli. Bueno, entonces aquí ya empezamos a ver. Quiero ponerlos en contexto acerca de la historia. Saúl viene a ser ungido por el profeta Samuel como el rey que el pueblo estaba pidiéndole a Dios. El pueblo quería un rey y pues Dios le escoge, elige a Saúl para que sea ese primer rey de Israel. Dios no estaba realmente agradado con ello por cuanto eh, decía de que, o sea, él le habla por medio del profeta Samuel al pueblo diciéndoles de que ellos dejaron realmente a su rey, que es Jehová, por un rey de carne y hueso. Entonces, le dice al pueblo que se atengan a realmente a que sean gobernados por un rey de, pues, humano, digámoslo así, de carne y hueso, con todas las debilidades humanas y todo aquello. Samuel unge a Saúl como rey y Saúl pues inicialmente era un hombre muy capaz, un hombre que se entrega allí a gobernar el pueblo de Israel, pero abre puertas al enemigo porque desobedece la palabra de Dios. Dios le da unas instrucciones a Saúl, Saúl no las cumple, él fue un hombre muy rebelde y de allí abre puertas y por eso empieza a ser atacado por parte del enemigo. Aquí este espíritu del cual nosotros escuchamos es permitido por Dios. Recuerden que todo es permitido por Dios. El enemigo no puede actuar si Dios no lo permite. O sea, todo lo que pase, bueno, malo, regular, tiene que ir con el permiso de Dios. Así que Dios permite de que sea atormentado Saúl porque abrió puertas de desobediencia y rebeldía. Y es allí cuando entonces trata de buscar a alguien que le ayude a poder, digamos, aliviar ese tormento. Y es cuando encuentran a David. Un plan perfecto de Dios, porque todo eso ya estaba dentro del plan de Dios. Viene David, empieza a ganarse la, el, la, digamos, el favor de Saúl. Saúl lo tiene muy buena estima. David ayuda mucho a Saúl con sus problemas. Además de eso, que se gana la confianza acá de Saúl. Y entonces allí vamos para la siguiente cita, que es 1 Samuel, el capítulo 18, versículos del 6 al 15. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él Muy bien. y se había apartado de Saúl, por lo cual
cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus anuncios y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. El versículo 25, porfa, Karina. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre prepucios de filisteos, para que sean tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Sigo leyendo hasta el 29, mi No, Alex. ahora solamente el versículo 29. Ok. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Gracias, Karina. Entonces, ¿qué sucede con esta historia? David, que era un pastor de ovejas, se enfrenta al famoso Goliat. Yo creo que ustedes han oído el enfrentamiento de David y Goliat. Goliat, un hombre de más de 2 metros, era un hombre enorme, gigante, un guerrero feroz, y aquí pues David era supremamente pequeño, joven porque era un jovencito, y se enfrenta a Goliat y lo mata. Por ello se gana, digamos, como el respeto de todas las personas y del ejército pues que comandaba Saúl. Por ese hecho, Saúl hace que David sea parte de su ejército. Allí lo nombra parte de su ejército, aparte de que Saúl quería a David, se había ganado la confianza, lo veía, pues, o sea, lo tenía muy cercano y todo. Pero cuando empieza David a volverse famoso por convertirse en un hombre muy valiente, muy aguerrido, a donde iba a la batalla ganaban, y él se sobresalía por su coraje, por su valentía, por su liderazgo. Entonces, cuando allí llegan ellos de esa batalla y empiezan a cantar las mujeres, y empiezan a decir que Saúl había librado los miles y que David eh, había derrotado los 10.000. Cuando ve aquí lo que el pueblo estaba pensando y diciendo acerca de que a Saúl solamente le ponía 1.000 y al otro 10.000, pues empezó a sentir algo allí, o sea, empezó a ver, ya empezó a sentir una rivalidad hacia David. Cuando se encuentra allí, dice que un espíritu viene y entra de nuevo a Saúl. Entonces ya vemos cuando el espíritu realmente toma de nuevo a Saúl, se posesiona en él, empieza a mirar a David y ya empieza a verlo de una forma completamente diferente. Ya entra en él ese espíritu de envidia, ese espíritu allí de celos, y eh, quiere matarlo. De frente le tira la lanza 2 veces, le toca al pobre David. Y allí donde David pues se asusta y dice, pero ¿qué pasa con mi rey que quiere matarme? ¿Qué pasa aquí? Aparentemente era porque allí lo atormentaba este espíritu, pero vemos allí cómo ya Saúl empieza a planear la manera de acabar con David. O sea, estratégicamente le entrega a su hija para que fuera su yerno, pero le pone a él o sea, para poder casarse tenía que llevarle siempre prepucios de filisteos. El hacer esto quería decir que él tenía que matar a 100 filisteos para poder llevar esos prepucios ante el rey, y esto era para que pusiera a David allí en una situación de peligro y que muy seguramente iba a ser muerto por los filisteos, cosa que no sucedió porque David realmente cumple con lo cometido, lleva los 100 prepucios, él cumple con la dote, y allí definitivamente Saúl ya no vuelve a ser el mismo. O sea, a partir de ese momento Saúl ya, su corazón ha sido totalmente invadido por la envidia, por los celos, que son dos cosas diferentes. Envidia y celos son diferentes, ¿no? Uno tiene que ver acerca de lo que le origina a la persona, lo que tiene esa persona que no lo tengo yo, lo que quiero tener yo porque esa persona
o algo que uno tiene, que algo que posee esa persona, yo quiero tenerlo. Y los celos es aquello de que alguien me está quitando algo que me pertenece, que yo creo que me pertenece, que es mi posesión y que viene como a quitarme, o una persona o algo. Y las dos figuras se estaban dando allí, con lo que estaba sucediendo entre Saúl y David. Ahora vamos para la otra cita bíblica que es en 1 Samuel, capítulo 24, versículos del 16 al 22. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío de David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Gracias. Jehová Ah, te, perdón. perdón, Sigue, Lina. Jehová, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, ¿cómo yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable? Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Muy bien, gracias, mi Lina. Bueno, Okay. aquí vemos nosotros de que Saúl ya se va en contra de David de frente. O sea, David ya se da cuenta de que realmente Saúl lo quiere matar, se descubre todo de que definitivamente pues él no entendía, porque aquí como vemos, David, bueno, esta parte no la leyó Lina, porque pues, no la coloqué porque es muy largo, pero le toca a David huir. Su propio hijo de Saúl, Jonatán, es el que advierte a David y le dice: mi papá te quiere matar, tienes que huir, tienes que escapar, tienes que guardar tu vida. Y le toca a David irse de Israel, huir fuera para poder escapar de Saúl, de todo su ejército, que su objetivo era acabar y matar con David. Estaba escondido David dentro de una cueva con sus hombres cuando llega Saúl y entra a esa cueva a hacer sus necesidades. Y allí le dice uno de los soldados de David, le dice: Señor, este es el momento que usted puede matar a Saúl. Entonces David se acerca y solamente corta el borde del manto, de la capa de Saúl, y no hace absolutamente ningún daño. Cuando ya sale Saúl de allí, se encuentra a una distancia, entonces David sale y le grita, le dice: mi rey, mira, hoy el Dios me ha entregado, te ha entregado en mis manos, yo pude matarte, pero no lo hago porque tú eres el ungido del Señor. Dentro de David había realmente un gran respeto y sobre todo una gran reverencia a Dios. Por eso es que la mayoría de los salmos son escritos por David. Eh, Acuérdense que David también, eh, bueno, era un hombre muy temeroso de Dios y sabía que si Dios lo había puesto a Saúl como rey, pues él no tenía el derecho de hacer justicia por su propia mano. Y aquí entramos un poco allí con respecto a lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Y es el que yo creo que todos aquí hemos podido estar en alguna situación en la que personas se convierten en nuestros enemigos sin saber nosotros por qué. O sea, personas que nos persiguen, que nos hacen daño, que hablan mal de nosotros, que procuran nuestro mal. Son personas que no sabemos ni por qué, que nos atacan, y de alguna manera son personas que son usadas por estos espíritus. Aquí podemos ver que es un espíritu que toma el control de la mente, del corazón de Saúl, persigue a David sin que David haya hecho absolutamente nada en contra de Saúl.
David nunca traicionó a Saúl, nunca hizo nada deshonroso para que Saúl realmente lo odiara o quisiera matarlo. Simplemente Saúl sintió celos y sintió envidia por él y quería acabarlo porque temía de que él iba a robar el reino. O sea, aparte de eso había otro espíritu, porque el temor es otro espíritu, y este espíritu de temor gobierna por encima, porque hay escalafones de espíritus, allí hay como una, sí, hay como un grado de, sí, hay grados, digamos, de espíritus con mayor poder, con mayor rango, y el de espíritu de temor gobierna estos espíritus de los celos y de la envidia. Y era lo que le temía Saúl. Él temía que perdiera el reino por culpa de David, sobre todo porque él ya lo sabía. O sea, él sabía que Dios estaba a favor de David. Él ya lo sabía y aquí lo vemos cuando David le dice a Saúl que pudo haberlo matado pero que no lo hizo, y Saúl reconoce que este hombre está haciéndole el bien, que realmente es un buen hombre, que definitivamente se merece el reino. Él lo reconoce, Saúl reconoce en ese momento, llora porque él se siente realmente arrepentido, se siente mal de saber de que eso que siente él en su corazón, esa rabia, esa envidia, esos celos hacia él, pues no están bien, no están allí. Él tiene un momento realmente de lucidez en ese momento y se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Tanto así que deja de perseguir a David y se devuelve nuevamente para el reino. Y David sigue pues escapando porque él ya lógicamente pues él no estaba muy seguro con respecto a Saúl. Y y allí también nosotros podemos entender cuando podamos estar enfrente de personas que nos quieren hacer daño, ver un poco más allá de que definitivamente puede haber un espíritu que está gobernando a esas personas y que los está usando a ellos como instrumentos para atacarnos a nosotros. O sea, y aquí otra enseñanza es el que nosotros no hagamos nada en contra de esas personas. O sea, de que no nos venguemos por más de que nos hagan daño, como tratar de hacer también como justicia por nuestra propia mano, como aquí David muestra realmente rectitud con respecto a esto. Y bueno, vamos para la otra cita que nos va a esclarecer un poquito más esa parte. Vamos para Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 17 al 25. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es: Rey, Señor mío. Y dijo: ¿Por qué me persigue así, por qué me persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de los hombres malditos, sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómenla. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libré de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tus cosas grandes
y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Gracias, Karime. Entonces aquí vimos cómo Saúl se había arrepentido, lloró, le dijo, hijo mío, en el en el capítulo anterior, ¿no? Cuando entró allá a la cueva y realmente David pudo haberlo matado. Pero no, Saúl siguió persiguiendo a David, siguió buscando matarlo como fuera, y estaban ellos en un campamento, Saúl con toda su tropa que estaban persiguiendo a David para matarlo, y están completamente dormidos, que quedan profundamente dormidos, y David con sus hombres entran al campamento y caminan por entre las personas que están durmiendo allí y se paran al lado de Saúl. Saúl estaba dormido allí y le dice uno de los escuderos de David, le dice, Señor, porque este es el momento que lo puedes matar, déjame que yo lo mate, déjame que yo le corte su cabeza. Y David le dice, no vayas a hacer esto porque él es el ungido de Dios, yo no voy a hacer nada en contra del rey. Simplemente le cogió la lanza, se la llevó y cuando ya están a una gran distancia, empieza a llamarlos, ellos se despiertan y David le dice, Señor, mira, aquí está la lanza, sus escuderos estaban dormidos, no lo cuidaron, yo pude haberlo matado, no lo hice porque realmente no quiero hacer una afrenta contra Dios. Allí habla David acerca de que si realmente era por causa de Dios, pues que él aceptaba esa persecución por parte de Saúl, pero que si era por parte de los hombres, pues que él realmente, que Dios tomara juicio con respecto a eso. Y eso nos muestra a nosotros de que muchas veces la envidia y los celos pueden ser también provocados por otras personas. O sea, los comentarios que le pueden hacer uno a aquellas personas que a uno le hablan al oído, que empiezan a decirle, mire que esa persona está detrás de su trabajo, está detrás de su puesto, o sembrando cizaña, o creando esa atmósfera en la que uno pueda de pronto empezar como a mirar con malos ojos a otra por la incitación o por la manipulación de otros. ¿Qué era lo que pasaba con Saúl? Muchas de las personas que estaban alrededor de Saúl, pues le decían a él, mire, David es mejor, David no sé qué, David se ganó el favor de la gente, que David es mejor guerrero, David le va a quitar a usted su reino. Entonces también esto, digamos que contribuyó para que Saúl hubiera en él mucha más deseo de acabar y destruirlo. Aparte de eso, de que pues lógicamente había un espíritu allí que lo estaba gobernando y que lo tenía allí pues totalmente esclavizado ante ese sentimiento de envidia y de celos. Entonces, aquí nuevamente Saúl reconoce su mal, reconoce las cosas, vuelve otra vez y declara de que definitivamente el reino debería pertenecerle a David por cuanto él se ha obrado de una manera honesta, correcta, y vuelve y se va de allí, se va otra vez de allí. Ya después de esto viene una gran guerra. Saúl se llena de miedo, ve que realmente su reino está tambaleando. Samuel el profeta muere y antes de morir Samuel declara que el rey unge a David como rey. Eso fue lo último que hizo Samuel como profeta. Va y unge a David como rey y dice que el reino le ha sido quitado a Saúl, que por mandato de Dios se le ha sido quitado y que ya David es el nuevo rey. Entonces, lógicamente todo esto lo hacen en el exilio, ¿no? Porque pues Saúl estaba allí con todo ese ejército, siguiendo allí pues guerreando y buscando a David para matarlo, pero ya se había declarado de que Dios había declarado que le quitaba el reino a Saúl. Entonces ya vemos la última cita, que es la de Primera de Crónicas, capítulo 10 versículos del 13 al 14 para cerrar ya esta historia. Así fue como murió Saúl a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y al consultar a una adivina, en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y le dio el reino a David, hijo de Jesé. Gracias, mi querida Kelly. Entonces aquí termina la historia. Se va para la guerra Saúl, lleno de temor por lo que sucedía allí, que del reino, de que había una batalla allí
contra los amalecitas y todos los filisteos, em, él va y consulta a una espiritista y ella se supone que invoca el espíritu de Samuel. Este es un pasaje bastante oscuro dentro de la Biblia. Bueno, es algo que de pronto podremos nosotros tocarlo en otra oportunidad porque es algo que habría que estudiarlo con mucho detenimiento, pero el caso es de que allí se le declara de que él va a morir, que el reino se le ha quitado y que se le va a dar a David. Y efectivamente, pues esto sucede por cuanto Saúl había desobedecido a Dios, había sido rebelde, no había hecho lo que Dios le había mandado y aparte de eso había cometido un pecado que era haber consultado a los espiritistas, invocar muertos, que estaba dentro de los mandamientos que Moisés había dado por parte de Dios y que pues lógicamente no, se les prohibía realmente consultar a los espíritus, o sea, consultar espiritistas y evocar pues espíritus de muertos. Entonces todo esto hizo pues de que cayera en él pues el juicio y por ende muere él, muere toda la familia de él, de Saúl, menos pues un hijo que es el único que le queda allí como descendencia, pero de resto su familia muere allí en esta guerra, los hijos pues guerreros, y allí termina pues la historia, porque aquí ya viene David y ya pues entra a ser el rey de Israel, ya queda, ya se posesiona como rey, y aquí termina la historia. Y aquí pues el ver nosotros cómo termina esta situación de la envidia y los celos, siempre termina de una forma mala, o sea, en problemas, contiendas, en divisiones, en enemistades, en muerte inclusive. Em, y eso es lo que tenemos que nosotros, primero nosotros cuidar nuestros corazones para que en ningún momento podamos nosotros abrir puertas para que caigamos nosotros en ello, porque aquí ninguno está exento de ello. Saúl era ungido por Dios. Saúl había sido declarado el rey de Israel. Había sido escogido por Dios para ello. Y sin embargo, aquí vemos que por la desobediencia y la rebeldía de Saúl, pues se abrieron puertas y allí el enemigo tomó control de la mente y del corazón de Saúl. O sea que a nosotros también nos puede pasar igualmente esa situación. También igualmente podemos ser atacados por otras personas que son igualmente instrumentos del enemigo por causa de este espíritu, de que tengan envidia hacia nosotros, que tengan celos contra nosotros y que de alguna manera busquen hacernos daño. Pero de este ejemplo que hoy el Señor nos trae a nosotros, nos deja allí de que definitivamente la venganza no está por nuestras manos. La palabra dice que Jehová dice, mía la venganza, yo soy el que libraré. O sea, cualquier situación que tengamos nosotros con respecto a personas que nos ataquen, que nos quieran hacer daño, siempre debemos dárselas al Señor. El Señor es el que guerreará por nosotros, es el que nos vengará, es el que nos va a defender y no somos nosotros los que tengamos que hacerlo por nuestras propias manos porque sencillamente pues no estaríamos haciendo lo correcto, no estaríamos realmente confiando en que Dios nos puede guardar y librar de todas esas batallas. Creo que en esto nos queda claro definitivamente cómo es el procedimiento y también la forma como actúa este espíritu de envidia, de celos y simplemente pues orar y pedirle siempre a Dios pues que proteja nuestros corazones y que nos guarde de todo ataque del enemigo por medio de esos enemigos ocultos que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Entonces vamos a orar para terminar este tiempo, dándole las gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado en esta noche. Gracias, Padre de la Gloria, Señor, por enseñarnos el, todo aquello lo que tiene que ver, Señor, con este espíritu de envidia, de celos, cómo obra, cómo opera, de la manera en la que nosotros debemos cuidarnos, cómo debemos nosotros proceder cuando tengamos ataques por medio de personas que son instrumentos del enemigo, por medio de este espíritu, Señor. Sea nosotros aquí guardados y cuidados, Señor, como la niña de tus ojos, protegidos bajo la sombra de tus alas, por todo ataque del enemigo que quiera, mi Padre amado Señor, hacer en contra de nuestras vidas, por medio de estas personas que son enemigos de nosotros, se declaran enemigos sin que nosotros
hayamos hecho absolutamente nada en contra de ellos. Así que guárdanos, protéjanos de todos esos enemigos ocultos, Padre amado, y también guarda nuestros corazones y nuestras mentes para que en nosotros nunca vaya a albergarse ningún tipo de espíritu que pueda realmente sembrar en nuestros corazones ese sentimiento tan horrible de envidia, de celos, de orgullo, de temor, todo aquello, Señor, que pueda contaminar nuestra mente, nuestros corazones y desviarnos por completo del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi amado Padre, Señor, por toda esta maravillosa enseñanza que hoy atesoramos y que guardaremos. Señor, lo memorizaremos en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo tengamos muy en cuenta, Señor, como un arma que tú nos estás entregando, Señor, porque tu palabra en Efesios 6:11 declara que nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las regiones celestes, contra esos principados de esos demonios, Señor. Esa es nuestra verdadera guerra. No son las personas. Nuestra guerra no es en contra de las personas. La guerra es contra los espíritus y los demonios que gobiernan a esas personas. Esa es realmente nuestra verdadera guerra, nuestra verdadera batalla. Son nuestros verdaderos enemigos. Así que tú, mi Padre amado Señor, nos darás y nos guardarás, nos cuidarás y nos protegerás de todos estos ataques, mi Padre amado Señor, porque tenemos la confianza puesta en ti, que eres ese poderoso gigante que sale delante de nosotros y guerreas y batallas por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.